Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias, visitas. Qué bueno ver a la casa del Señor llena en este día precioso de sábado. Yo sé que hay personas aquí que son de varias iglesias, no solamente de la iglesia de Harrison. Hasta hay un hermano aquí que está visitando de Washington, D.C. Va a estar hasta mañana. ¿Hay alguien aquí que vino más lejos que de Washington, D.C.? ¿De dónde? Bueno, ¿cuánto se demora para llegar de Costa Rica acá? 6 horas. Oye, yo vengo más o menos igual de lejos. Vengo de California. Ajá, exactamente. Bien, esta mañana vamos a estudiar sobre el santuario y el libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar a nuestro estudio, queremos pedir la bendición de Dios. Así que les invito a que inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio de encontrarnos en tu casa. Te damos gracias, Padre, por el sábado, que es un oasis en medio del ajetreo del tiempo. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. Especialmente si hay personas que no han tomado una decisión de seguir plenamente a Jesús, te ruego que este sea el día. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que aquí tenemos personas, la mayoría de las personas que hablan el idioma de Cervantes. But I also know that this morning we have some people here who speak the language of Shakespeare. And so I want to give a special welcome to those English-speaking people. I think they're downstairs and there's translation. I didn't realize that you were going to come to a Spanish church, but we're glad to have you, and I know that you have a good translator wherever you are. If you're not downstairs and you need translation, you can go downstairs and there's a very good translator down there. Ok, con esa introducción ahora vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a hablar el idioma del cielo. Aunque dicen que de pronto el idioma del cielo es inglés. Pero dice que los gringos no son capaces de hablar ningún otro idioma. Hoy vamos a hablar sobre el santuario y el libro de Apocalipsis. Una de las razones por las cuales hay tantas ideas confusas hoy en día en cuanto al libro de Apocalipsis es porque la gente que estudia el libro de Apocalipsis no vincula o no conecta este libro con el santuario. No es posible entender el libro de Apocalipsis sin entender el santuario. Por eso, y lo digo con respeto a todas las iglesias, por eso es que la iglesia adventista tiene un entendimiento, una comprensión especial del libro de Apocalipsis que no se encuentra en ninguna iglesia. Porque la iglesia adventista, en su sistema de creencia, ha logrado comprender que hay un vínculo inseparable entre el libro de Apocalipsis y el santuario. Ahora, yo quisiera, para especialmente las visitas que nos acompañan, repasar qué es el santuario. Porque puede ser que hay personas aquí que no saben qué es el santuario. El santuario es un edificio que Dios le mandó a Moisés que construyera en el desierto a donde se encontraba el pueblo de Israel después de salir de Egipto.
El santuario constaba de 4 lugares claves. Generalmente pensamos que eran 3, pero en realidad eran 4 lugares claves. El primer lugar clave era el campamento. El campamento era a donde vivía el pueblo de Israel. Habían 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. El pueblo rodeaba el edificio del santuario. Primer lugar clave, el campamento. Si no había campamento, ¿para qué el santuario? Si el propósito del santuario era revelar cómo Dios salva a los pecadores. El segundo lugar clave del santuario era lo que se conoce como el atrio o el patio. Había una cerca alrededor del edificio en sí, que se llama santuario, y esa cerca encerraba lo que se conoce como el atrio. Ahora, cuando uno entraba por la puerta oriental al atrio, encontraba 2 muebles. El primer mueble que encontraba se conocía como el altar del holocausto o el altar del sacrificio. Allí al lado de ese altar se sacrificaban los animales, luego se colocaban sobre el altar y se consumían con fuego esos sacrificios. Un poco más adelante en el atrio se encontraba otro mueble que se conoce como el lavacro. Era una fuente a donde el sacerdote, antes de entrar al edificio del santuario, se lavaba porque tenía que estar plenamente limpio y puro para entrar dentro del santuario. Es decir, segundo lugar clave, el patio o el atrio, 2 muebles claves, el altar del holocausto y el lavacro o la fuente. Luego entraba uno al tercer lugar clave del santuario. Se conoce como el lugar santo del santuario. Entraba uno ya al edificio en sí, era una carpa, entraba por la puerta oriental, todas las puertas que daban al oriente, y al entrar miraba uno a la izquierda, y a la izquierda se encontraba lo que se conoce como el candelabro. Era una lámpara que tenía 7 brazos, y esas lámparas estaban encendidas todo el tiempo. Las lámparas, como uno estaba entrando por la puerta oriental, al mirar a la izquierda, estaban en el sur del santuario. Luego uno miraba a la derecha en el lugar santo, y allí se encontraba lo que se conoce como la mesa de los panes de la proposición. Tal vez una mejor manera de traducirlo sería la mesa de los panes de la presencia, porque la palabra proposición significa presencia, los panes de la presencia. Y allí había una mesa, la mesa tenía una doble corona, y encima de la mesa había 2 pilas de panes. Una pila de 6 y otra pila de 6 encima de la mesa de los panes de la proposición. Eran panes sin levadura. Luego miraban el lugar santo directamente al frente, es decir, hacia el occidente, todavía en el lugar santo, y se encontraba lo que se conoce como el altar de incienso. Era un altar de oro. Y ahí mañana y tarde se presentaba incienso delante de Jehová. Y el humo del incienso subía y pasaba por encima de la cortina, de la cual vamos a hablar en un momento, y entraba al lugar santísimo, que era el cuarto lugar clave del santuario. Un poco más allá del altar de incienso, pasaba uno por una cortina y entraba al lugar santísimo. Allí se encontraba un mueble. Ese mueble se conoce como el Arca del Pacto. Ha sido hecha famosa el Arca del Pacto por la película de Indiana Jones. Pero esa película es una aberración. Hollywood nunca presenta las cosas como están en la Biblia. Siempre le agrega, le quita, lo cambia para sensacionalizarlo, para que la gente
que quiere alimentar su naturaleza carnal pueda alimentar su naturaleza carnal. Pero se encontraba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto se encontraba la santa ley de Dios, las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos. Esos son los 4 lugares claves del santuario: el campamento, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, hay una cosa más que necesito compartir con ustedes a manera de introducción para que podamos entender el santuario. Y es que en el santuario había 2 servicios principales. Uno de ellos se conoce como el servicio diario o continuo, y el otro se conoce como el servicio anual. Ahora, el atrio y el lugar santo tenían que ver con el servicio continuo, porque sacrificios se ofrecían en el altar mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde, perpetuamente. Todos los días se sacrificaban animales allí. Había el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El sacerdote, para entrar al santuario, al lugar santo, constantemente tenía que estar lavándose en el lavacro. En el lugar santo también todo tenía que ver con el continuo. El incienso se presentaba mañana y tarde, continuamente, todos los días. Las lámparas, el sumo sacerdote tenía que entrar, despabilar las mechas, asegurarse de que hubiese siempre suficiente aceite para que nunca se apagaran las lámparas. Debían estar ardiendo diariamente, continuamente, siempre. Y la mesa de los panes de la presencia, siempre el pan, perpetuamente, día a día, debía estar sobre la mesa. Es decir, que el atrio y el lugar santo tenían que ver con el servicio continuo o el servicio diario. El lugar santísimo tenía que ver con el servicio anual, porque ahí entraba el sumo sacerdote una sola vez al año, al final del año. Y el propósito del sumo sacerdote entrar al lugar santísimo una vez al año, al final del año, era sacar todos los pecados que el pueblo había metido dentro del santuario en el transcurso del año. Porque cuando la gente oraba afuera y el sumo sacerdote presentaba el incienso dentro del santuario, eso simbolizaba de que los pecados que el pueblo estaba confesando afuera estaban entrando al santuario por medio de la intercesión del sumo sacerdote ante la presencia de Dios. Los pecados estaban siendo, en otras palabras, depositados dentro del santuario, claro, cubiertos por la sangre, porque el sumo sacerdote estaba ministrando la sangre que se había ofrecido allí en el atrio. Es decir, todo el año los pecados entraban. Todos los pecados que habían sido confesados por la gracia de Jesús entraban al santuario. Pero un día al año, al final del año, en lo que se conoce como el día de expiación, todos esos pecados que se habían acumulado en el santuario, cubiertos por la sangre del cordero y de los diferentes animales que se sacrificaban, esos pecados se sacaban del santuario y se colocaban sobre la cabeza de una criatura que se conoce como Azazel, el macho cabrío Azazel. Y luego Azazel era enviado al desierto, a donde no había habitantes. Y según la tradición judía, lo llevaban al desierto donde no había habitantes, lo lanzaban por un precipicio y luego entonces lo quemaban con fuego. Muy interesante. Ahora, ¿por qué nos dio Dios el santuario? ¿Qué quería enseñar Dios con el santuario? Yo creo, y no cabe duda alguna al estudiar la Biblia que esto es cierto, que Dios quería ilustrar diferentes funciones de Jesús en el plan de la salvación. El atrio
representa a Jesús como sacrificio. El lugar santo representa a Jesús como mediador o intercesor. El lugar santísimo representa a Jesús como juez. Y la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo para colocar los pecados sobre la cabeza de Azazel y para también pronunciar esa bendición, Jehová te bendiga y te guarde, sobre su pueblo fiel, representa a Jesús viniendo como rey. 4 funciones de Jesús: sacrificio, mediador, juez y rey. Ahora, ¿saben lo que es interesante? El libro de Apocalipsis sigue el orden exacto del santuario, en su orden correcto. Eso es lo que yo quiero demostrarles en nuestro estudio de hoy, y quiero hacer algunas aplicaciones espirituales para nuestra propia vida, cómo nos impacta esto a nosotros. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1, y quiero leer el versículo 5. Apocalipsis 1 y el versículo 5. Fíjense dónde comienza el libro de Apocalipsis. Dice allí: y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿El qué? El primogénito de los muertos. ¿Qué significa eso, el primogénito de los muertos? ¿Que Jesús qué? Murió, sí. Pero luego, ¿qué hizo? La expresión primogénito de los muertos se refiere a su resurrección. Pero si resucitó, tiene que haber muerto. Es decir, este versículo habla de Jesús, de la muerte de Jesús y de su resurrección. Sigamos leyendo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Ahora escuchen: al que nos amó. ¿En qué tiempo está el verbo? Pasado. Al que nos amó y nos lavó o redimió. ¿Qué tiempo está el verbo? Pasado. Nos lavó de nuestros pecados con su ¿qué? Sangre. Yo pregunto, ¿qué mueble es el mueble a que se refiere esto? ¿Qué mueble en el atrio? El altar del sacrificio. Allí se derramaba ¿qué? La sangre de los animales. Pero ahora escuchen bien, lo que es interesante. El altar del sacrificio era donde se derramaba la sangre de los animales. Aquí dice que Jesús nos lavó derramando su ¿qué? Su sangre. Pero también dice que es el primogénito de los muertos, es decir, resucitó. Ahora, ¿saben ustedes que el lavacro representa la resurrección? El lavacro, la fuente, representa la resurrección. Porque ustedes pueden leer, por ejemplo, Tito, el capítulo 3 y el versículo 5, habla de la fuente o del lavacro de la regeneración. Yo pregunto, ¿qué significa regenerar? Que en español, cuando usamos el prefijo re, significa que hacerlo de nuevo. ¿Y generar qué significa? Generamos electricidad, energía. Hablamos de generador. ¿Verdad que sí? Si tenemos que regenerar algo, ¿qué significa? Significa que dejó de generar energía y hay que volverle otra vez a dar energía. Es decir, que tenemos en Apocalipsis 1 y el versículo 5, el primer apartamento o el primer lugar del santuario. Tenemos la muerte de Jesús y tenemos su resurrección, el altar y el lavacro. ¿Están conmigo o no están conmigo? Murió y resucitó. Nos lavó con su sangre.
Pero ahora yo quiero mostrarles que Jesús, después de morir en el atrio y de resucitar como el primogénito de los muertos, luego entró al lugar santo. Y ustedes, ¿cómo así? Vayan conmigo a Apocalipsis el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 12 y también el versículo 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi, ¿qué vio? 7 candeleros de oro. ¿A dónde quedaban los candeleros? Oh, en el lugar santo. Ahora Jesús está aquí en el lugar santo. En las iglesias está en el lugar santo. Versículo 13, muy importante. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es decir, Jesús se encuentra en medio de los 7 ¿qué? Candeleros. Ahora, ¿qué representan los 7 candeleros? Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Vayan conmigo a Apocalipsis 1:20. Conmigo van a usar mucho la Biblia, así que traigan la Biblia. Yo soy muy poco dado a dar historias y a entretenerlos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Estamos en una época de la historia donde ya no podemos estar entreteniendo a la gente. Tenemos que aprender, tenemos que llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a mantener fuertes en el conflicto final. Apocalipsis, ¿qué dije yo? 1 y el versículo 20. Dice, el misterio de las 7 iglesias, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y ahora escuchen. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, los 7 candeleros en el cielo donde camina Jesús representan a las 7 iglesias en la tierra. Ahora, escuchen bien. ¿Por qué razón es que se mencionan 7 iglesias? Saben que estas iglesias quedaban en Asia Menor, pero había muchas iglesias más en Asia Menor que estas 7. Resulta obvio que Dios dirigió a Juan para que Juan escogiera 7. De todas las que había, 7. La razón es que el número 7 representa plenitud o totalidad. Es decir, las 7 iglesias representan la historia de la iglesia cristiana desde los días de los apóstoles hasta el fin del tiempo. El número 7 indica que en estas 7 iglesias se relatan 7 etapas de la historia de la iglesia desde su comienzo hasta su final. ¿Y quién está caminando en medio de la historia de la iglesia? Jesús. Está allá caminando en medio de los 7 candeleros literalmente, en el cielo. Pero en la tierra, Él está caminando a través de la historia de la iglesia. ¿Y qué está haciendo Jesús a través de la historia de la iglesia? ¿Qué hacía el sumo sacerdote en medio de los candeleros? Vayan conmigo a Levítico 24. Levítico, el capítulo 24. Y no nos preocupemos por el reloj. No siempre me tendréis con vosotros. Levítico 24 y el versículo 1. Vamos a ver qué hacía el sumo sacerdote en medio de los candeleros. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas, ¿qué? Continuamente. ¿Qué debía traer? Aceite. Versículo 3. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón, el sumo sacerdote. Desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová, ese estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. ¿Qué debía hacer el sumo sacerdote? Asegurarse de que las lámparas nunca se apagaran. Siempre tuvieran ¿qué? Aceite. ¿Qué representa el aceite?
El aceite representa el Espíritu Santo. Ahora escuchen bien. Lo que quiere enseñar esto es que a través de la historia de la totalidad de la iglesia, indicado por el número 7, Jesús camina en medio de la historia de la iglesia y siempre imparte a su iglesia ¿qué? El Espíritu Santo, para que su iglesia siempre pueda impartir luz. Para que siempre pueda dar testimonio de Jesús en la tierra. Mientras Jesús mantiene las lámparas ardiendo con el aceite en el cielo, eso representa de que Jesús camina aquí en la iglesia, manda su Espíritu Santo para que la iglesia, teniendo el Espíritu Santo, pueda impartir luz.